Dios les bendiga a todos en gran manera. Para mí es un enorme privilegio poder saludarles por este medio y estar en este maravilloso culto. Nos hemos gozado desde el principio y ha sido una bendición para mí estar aquí con ustedes y los minutos que restan, ¿verdad? Para este servicio. Quiero primeramente darle gracias a Dios por el enorme privilegio que nos da, y en este caso me da, de poder servirle, de poder darle honra y gloria. Es un privilegio que precisamente en los tiempos que vivimos muchos no lo tienen. Muchas personas están muriendo y eso no es lo peor del caso. La tragedia más grande es que muchas personas sin Dios y sin esperanza están muriendo. Debo también decir que hay historias que quizás a lo mejor no conocemos nosotros, pero Dios sí las conoce. Y quizás algunas de estas personas que nunca perseveraron en ninguna iglesia, nunca sirvieron, pero que en su último momento arrebataron la salvación. No tengo la menor duda que pueden haber casos así. Sin embargo, para el que esté en Cristo Jesús, la muerte es una ganancia, es una victoria. Y todos los días, la gratitud más grande que debemos de tener en nuestro corazón es precisamente que tenemos la vida, que tenemos una oportunidad más de poder ponernos a cuenta con el Señor, y mi gratitud y agradecimiento a Dios por esta grande oportunidad. Quiero también agradecer a nuestra hermana Cassandra Báez por la invitación, aunque como bien apuntaba ella, no era el predicador para hoy, era nuestro presidente internacional, reverendo Heller Caro, pero a Dios le plació, ¿verdad?, cambiar esos planes en último momento, y aquí estamos para compartir con cada uno de ustedes. Reciban un abrazo desde Honduras. Dios nos permite estar trabajando acá al frente de la federación y siempre estamos pendientes de todo el avance, de todo el crecimiento. Puedo decir, siendo que este es un culto de jóvenes, puedo decirles que nosotros en Honduras estamos orgullosos de la juventud que hay en Estados Unidos. Hay jóvenes muy espirituales, aman la doctrina, aman la santidad, se guardan para Dios. Y eso a nosotros nos da realmente, nos da mucho gozo. Nos sentimos muy orgullosos de esa juventud en Estados Unidos, y así también con cada uno de los pastores, evangelistas, ministros del Señor, damas, caballeros y todos en general. Es una bendición. Quiero, para ir entrando ya de inmediato a la palabra del Señor, el tema que tenemos para hoy es: el pecado no me domina más. El pecado no me domina más. Y mire que son palabras mayores. Cuando yo leí el tema, realmente me llamó mucho la atención porque si puedo decirle, el problema del creyente, no del joven, el creyente en general, es precisamente que el pecado en ciertas áreas quizá de su vida todavía les controla, todavía les domina. Y hablando de eso, yo quiero decirles que la libertad que Cristo nos ofrece es una libertad completa. El Señor no quiere hacernos libre a nosotros de ciertas áreas de nuestra vida. El Señor no quiere darnos una libertad a medias, no quiere hacer algo en nosotros solamente en unos aspectos de nuestra vida, sino que claramente Jesús lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ahí mismo cerquita en ese pasaje dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros decimos que el pecado no me domina más, puedo decirle que es la expresión más poderosa que el creyente, y en este caso el joven, puede hacer acerca del pecado. Porque, hermano, una situación terrible y una realidad triste de estos tiempos es precisamente eso, ¿verdad? Que, como dije antes, el pecado controla ciertas áreas de nuestra vida. Parece
parece como que si hubiera una negociación donde nosotros le decimos al Señor, te voy a entregar esta parte de mí, pero esta parte todavía no te la puedo entregar. Y en los inicios cuando comenzamos a dar ciertos pasos en la vida cristiana, suele suceder, ¿verdad? Que el crecimiento espiritual es algo progresivo, que va en avance, va en crecimiento, pero triste es cuando nos limitamos y nos estancamos a ese concepto de que hay áreas de nuestra vida que no se la queremos entregar al Señor. A lo mejor haya jóvenes ahora mismo que quizás se sientan identificados con lo que yo voy a decir, que quizás están luchando con alguien, con algo, debo de decir, con algo dentro de ellos, están luchando dentro de ellos mismos, tienen una lucha interna, recién empezaron a asistir a una iglesia y sienten que van avanzando, pero que van avanzando despacio, sienten que todavía hay áreas de su vida donde todavía no hay un compromiso total con el Señor. Y si usted es uno de ellos precisamente que está comenzando a dar esos pasos, que está comenzando a caminar en la obra del Señor, yo quiero decirle, no se detenga, siga avanzando, siga caminando. Pero cuando nosotros decimos el pecado no me domina más, es cuando nosotros hemos rendido total y completamente nuestra vida al Señor, de manera que, como Pablo lo dijo, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Somos un libro abierto delante del Señor, que de hecho siempre lo somos. Él nos conoce tal cual nosotros somos, pero a veces uno piensa que uno le puede esconder ciertas cosas a Dios y uno mismo prácticamente se engaña. Pero cuando nosotros podemos presentarnos delante del Señor con esa libertad de saber que el pecado no domina, no controla más nuestra vida, yo creo que es ahí donde el hombre recibe, adquiere las armas, las herramientas espirituales para esta batalla, donde el que se duerme, el que se confía, el que se queda, el que se descuida, pierde realmente la bendición, pierde lo que ha alcanzado, lo que ha logrado. Y eso es algo sumamente importante. Y meditando en este pasaje o en este tema, debo de decir, en este tema, pude encontrar, primeramente decirle, antes de darle la cita bíblica, quiero decirle que cuando nosotros nacemos en este mundo, nosotros nacemos bajo la esclavitud del pecado. El pecado se enseñorea sobre nuestra vida, porque de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña, es que nosotros fuimos engendrados en pecado. El pecado de Adán pasó y la condenación, la maldición pasó a todos los hombres. Y para entender mejor este principio del pecado, yo pudiera recomendarle la carta de Pablo a los romanos, donde Pablo a los romanos le da una explicación profunda de cómo el pecado nos alcanzó a todos, que eso parece injusto, porque quizás uno dirá, no sé si quizás usted se ha preguntado, pero ¿qué tengo que ver yo con Adán? ¿Qué tengo que ver? ¿Por qué el pecado, sin yo ser culpable de nada, ni consciente de nada, por qué el pecado me alcanza a mí? Es sencillo, porque en Adán nosotros estamos, pues todos los seres humanos representados en Adán. La maldición del pecado fue algo tan fuerte, tan grande, que tuvo el alcance hasta este tiempo que estamos viviendo. El trabajo, hermano, las enfermedades, la muerte misma de lo que estábamos hablando, la muerte misma es consecuencia precisamente del pecado, de la caída del hombre. Sin embargo, hablando de lo que Pablo enseña a los romanos, en esa misma carta, Pablo dice de que así como el pecado entró a todos los hombres por medio de Adán, la salvación llegó también a todos nosotros por medio del segundo Adán, que es Cristo Jesús. Por eso fue que Cristo fue necesario que viniera a la tierra, se vistiera de hombre, se humillara hasta lo sumo y llegara a la cruz para mire, y él tenía las armas para poder utilizarla. Él tenía el poder, la autoridad. Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre, y como hombre, como humano,
Fue de esa manera en que le arrebató a Satanás la autoridad que tenía sobre la humanidad. Y así como en Cristo Jesús nosotros somos justificados, mire cómo obra la justicia. En Adán todos fuimos declarados pecadores y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús, sin haber muerto yo en la cruz del Calvario, sin haber pagado yo el precio en la cruz, la Biblia dice que por medio de Cristo fuimos todos justificados. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos al Señor como nuestro, valga la redundancia, Señor y Salvador, una de las primeras y más grandes cosas, las cuales tienen efecto inmediato, oiga esto, inmediato en nuestra vida, es que Satanás, y que el Señor lo reprende en esta noche, no tiene más autoridad sobre nosotros. Porque lo que había por generación en nuestra vida, la maldición de pecado que había en nosotros, como dice también Pablo, el acta de decreto que había contra nosotros fue exhibida, fue clavada públicamente en la cruz. Y de ahí en adelante, una vez nosotros nos rendimos al Señor, no tiene mayor potestad ni autoridad sobre nuestra vida. Mientras estamos fuera de Cristo, sí la tiene. Por eso es que el hombre es esclavo del pecado fuera de Cristo. Y mire, y no estoy hablando de que somos perfectos ya y que no le fallamos, no. Pero si algo no debemos de perder de vista en este tema es que hay una enorme diferencia entre ser esclavo del pecado y cometer un error o fallarle a Dios. Pablo mismo decía, hay cosas que yo no quiero hacer y me equivoco, yo le fallo a Dios. Pero algo bien presente que él tenía es que él ya no era más esclavo del pecado. Porque cuando alguien es esclavo del pecado, hace todo lo que el pecado, lo que la carne le pide. Yo sé que algunos de nosotros ahora mismo desearíamos estar haciendo otra cosa, cualquier otra cosa, distrayéndonos en algo más. Y quizás algunos nos sentimos hasta tentados por quedarnos y no entrar a la transmisión. Pero ¿sabe por qué estamos aquí? Porque hay algo dentro de nosotros que está por encima de la simiente de pecado, y es el Espíritu Santo quien nos redarguye, quien nos motiva, quien nos guía a verdad y justicia, quien nos reprende. Y qué maravilloso es eso, porque eso lo adquirimos cuando le decimos al Señor: quiero que entres a mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Quiero que entres a Él y gobiernes mi vida, y renuncio a todo lo que el enemigo, la autoridad que el enemigo tenía sobre mi vida, no la tienes más. Y qué maravilloso es eso cuando venimos al Señor. Y digo y repito, hermano, esto tiene efecto inmediato en nosotros. Tan pronto nosotros hacemos la oración de fe, y más que una oración de fe, más que unas palabras, ese corazón contrito y humillado delante de Dios, que se acerca arrepentido, reconociendo que su vida no tiene más sentido ya, reconociendo que quisiera morir mejor y que ya no hay esperanza para él. Pero cuando dice: Señor, vengo ante ti y quiero que tú le des razón a mi vida, de ahí en adelante ya no somos más esclavos del pecado. Ya el pecado ya no puede dominar ni gobernar nuestra vida. Quiero llevarlo a la palabra del Señor en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, verso 7 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Solamente vamos a considerar el verso 7. Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más lo repito: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero hacer una breve oración, si usted me ayuda. Padre y soberano Dios,
En esta maravillosa hora, Padre, tú me permites una vez más compartir el mensaje de tu palabra, Señor amado. Mira cada uno de los presentes, Señor eterno, pido que tu gloria, tu presencia pueda visitar esas habitaciones, Señor, esa sala, donde quiera que esté cada uno de nuestros hermanos, jóvenes, cualquiera, Señor amado, todos los que estamos acá, Padre, en esta transmisión. Te pido que tu presencia pueda llegar, Señor, a las vidas. Señor amado, si este mensaje, si esta transmisión está siendo grabada, Padre, que de igual manera como impactes ahora en este momento la vida de los presentes que estamos en esta transmisión en vivo, pueda también impactar la vida de aquellos que quizás van a ver, Señor, la grabación de este culto, Padre amado. En el nombre de Jesús, tu palabra no retornará tras vacía, Señor. Sé que hará el efecto con el cual tú le envías en esta maravillosa hora, Padre eterno. Y siempre toda la honra y la gloria te pertenece a ti, Señor. Y te la damos completamente, Padre. Gracias, Señor amado. Amén y amén. El pecado no me domina más. Yo creo que quien tiene la autoridad y tiene la facultad de poder decir eso es aquel que reconoce cuál es el espíritu que ha recibido dentro de él. Es aquel que sabe perfectamente a cuál Dios es el que sirve. Yo sé que muchas veces nosotros en nuestra vida quizá sobreexaltamos, ¿verdad?, el poder de las tinieblas, que no podemos desconocerlo. Yo creo que exaltarlo y engrandecerlo, darle mayor relevancia es un grave error, pero también ignorarlo también es igual de grave. Debemos de saber, como dije antes, que cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza éramos esclavos del pecado. Estábamos bajo la autoridad del maligno y por lo tanto hacíamos lo que el maligno nos impulsaba a hacer. Por eso es que las personas no tenían, y algunas personas dan fe de eso, sobre todo aquellos que han estado o estuvieron atados en cadenas de vicios y todo eso, ellos pueden dar fe de que el hombre llega al punto, llega al momento donde tiene que hacer el pecado, tiene que meterse en el pecado porque no tiene control de sus emociones, no puede controlar, él no quiere, ¿verdad? Él no quiere seguir en esa vida, él quiere cambiar y en algún momento quizás hasta llora porque quiere ser diferente, pero hay algo dentro de él que lo ata, que lo esclaviza, que lo gobierna y que le ha restado, le ha despojado de todas sus emociones para poder hacer lo correcto, le ha privado de sus facultades para hacer lo correcto, no que no lo sepa, porque ese no es el problema. Aún la gente que está esclava en el pecado sabe lo que es correcto, pero siempre hace lo que a Dios no le agrada. Siempre termina haciendo el pecado. Entonces no es que no lo sepa, sí lo sabe. Lo que el enemigo ha despojado de él es la capacidad de poder hacer lo correcto. No tiene control de sí mismo, no tiene control de sus emociones, de sus acciones. Por lo tanto, hace lo que el pecado o lo que el enemigo quiere que haga, ¿verdad? Entonces, pero para poder revertir eso, y mire qué importante es esto, porque tan pronto, para retomar algo de lo que estaba mencionando al principio, tan pronto nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor y confesamos como nuestro amado Señor y Salvador de nuestras almas, la Biblia dice que desde el momento que nosotros creímos, fuimos sellados con el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué nosotros hemos sido sellados? El bautismo del Espíritu Santo a lo mejor venga un poquito más después. Hay casos donde viene incluso antes de que alguien se convierta. Alguien se convierte a través de una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Alguien se convierte a raíz de eso. Pero muchas veces y por lo general, la gente se convierte, recibe el sello del Espíritu Santo. Un tiempo después recibe el bautismo del Espíritu Santo y un poco después la llenura del Espíritu Santo. Pero que es importante no perder de vista eso, y es que cuando recibimos el sello del Espíritu Santo, eso representa que de ahí en adelante pasamos a ser propiedad divina.
Ya el enemigo no puede tocarnos. Ya el enemigo, a menos que nosotros le devolvamos la autoridad que ya no tenía, a menos que nosotros con nuestras actitudes, con nuestras acciones, le devolvamos al enemigo la autoridad sobre nosotros. De ahí en adelante, una vez más, él vuelve y se posiciona dentro de nosotros y comienza una vez más a gobernarnos, ¿verdad? Que a veces suele suceder esto. Sin embargo, para nosotros darnos cuenta que el enemigo o el pecado ya no domina más nuestra vida, es porque debemos de estar conscientes cuál es el espíritu que nosotros hemos recibido dentro de nosotros. Y hablando de Timoteo, un joven pastor de la iglesia de Éfeso, a quien Pablo le da unos consejos muy profundos, con quien Pablo pues le tenía un cariño entrañable. Pablo precisamente lo había instruido, lo había formado, y aunque en el caso de Timoteo venía también de una familia piadosa, cuando digo piadosa me refiero a una familia con principios cristianos, de su abuela y de su madre, y este joven, hermanos, estaba seguramente en un momento de confusión, y no era para menos. Había un tiempo difícil, una persecución feroz, hermanos, sobre la iglesia. Quizás habían desertado muchos predicadores, muchos pastores, muchos obispos habían decidido retroceder, y en aquellos días llamarse cristiano no era fácil, y mucho menos ser pastor. Y súmele todavía más, ser pastor todavía siendo joven como lo era Timoteo. Pero ninguno de estos desafíos era más grande que el poder y la gloria que había sobre él y sobre los que le buscan. Yo quiero decirle, joven, en esta noche, que el servir en la obra de Dios, el que Dios pueda usar a alguien, ni siquiera se basa en las cualidades o capacidades humanas. Porque siempre cuando se trata de servir, o siempre cuando somos llamados o comisionados para hacer algo en la obra del Señor, lo primero que uno ve es lo que uno tiene, ¿verdad? Lo primero que uno ve, uno se siente, hermanos, incapaz. Uno se siente que no es la persona más idónea. Uno se siente que no lo merece. Uno siente que no puede. Pero déjeme decirle algo, no se trata de sus cualidades. No se trata de sus capacidades, porque si se tratara de capacidades, ninguno de nosotros estuviéramos acá. Hay gente muy capaz que ahora mismo están esclavas del pecado. Hay gente con grandes cualidades, pero que ahora mismo no están sirviendo en la obra del Señor. Hay gente con grandes cualidades y virtudes, pero no quieren saber nada de ministerio, no quieren saber nada de predicar, de cantar. Ellos quieren estar en una banca con la esperanza de que cuando el Señor venga se los lleve. Mire qué terrible. Pueden hasta perder la salvación, pero están ahí. Pero bueno, el punto es que cuando nosotros decimos que el pecado no me domina más, es porque tenemos, hermanos, la conciencia, tenemos la claridad, cuál es el espíritu que está en nosotros. Y algo que le recuerda y le recalca Pablo a Timoteo es precisamente que aunque ya tiene el don de Dios, el espíritu de Dios, aunque el fuego ya lo tiene, pero que en ese momento, a causa de lo que le mencioné, la feroz persecución, ver hermanos que en la fe que retrocedían, ver las dificultades que enfrentaban a diario en esos días. Pero a raíz de eso, seguramente este joven estaba desanimado. Seguramente este joven estaba frustrado, como le puede pasar a cualquier joven con los problemas que pueda enfrentar en la universidad, en el colegio, en la familia, la iglesia, lo que sea, en el trabajo. Pero en este caso, Pablo le dice esta verdad terrible que, hermano, tiene mucho que ver con el tema de hoy. Le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tres cualidades de ese espíritu que quien las comprenda, quien las ponga en práctica, quien medite en ella de día y de noche, será alguien en quien el pecado o a quien el pecado no le podrá dominar más. Porque nadie, hermano, puede servir a dos señores. ¿Y sabe por qué también menciono esto? Porque cuando hace
referencia la palabra del Señor a esto, yo quiero decirle también que cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6 del verso 14 en adelante, Pablo a los romanos, la carta a los romanos capítulo 6 verso 14 hasta el 23 precisamente, Pablo, no se lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero déjeme decirle que Pablo le dice de que ya no son más esclavos del pecado, ¿verdad? Que el pecado ya no se enseñoreará sobre ellos, porque ya no estaban bajo la ley, sino que ahora estaban bajo la gracia. Ahora Pablo les da una cátedra de ese verso 16, precisamente, perdón, del verso 14 al 23, les da una cátedra porque comienza a decirles de que la gracia no es para pecar, del cual ya Dios nos ha hecho libre. Porque dice, vamos a perseverar en el pecado para que, o porque la gracia abunde, de ninguna manera. Porque fuimos esclavos del pecado un tiempo, ahora somos esclavos de Cristo y le servimos a Cristo. Por eso es que ahora vamos donde el Señor nos manda. Por eso es que ahora hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos. Por eso es que ahora sometemos nuestra carne, nuestra voluntad, nuestras emociones a la cruz de Cristo y ahora nos guía a Él. Pero me llama la atención con lo que Pablo, hermanos, termina presionando esto cuando escribe a los romanos del capítulo 6, verso 14 hasta el 23. Llega el momento cuando les dice, ustedes que en otro tiempo prestaron sus miembros o su cuerpo para las cosas malas, ¿por qué ahora no lo prestan para las cosas buenas? Y al final dice, ¿verdad?, de que la paga del pecado es muerte, porque le dice Pablo, si ustedes para el pecado le servían o se entregaban completamente al servicio del pecado, teniendo como resultado la muerte, ¿cuánto más ahora para la vida? ¿Por qué no presentamos nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable para el Señor? ¿Sabe por qué? Porque la gente le sirve mejor al pecado, al mundo, al diablo, que los cristianos le sirven al Señor. Si los creyentes le sirviéramos, y me incluyo, si los creyentes le sirviéramos a Dios, así como el pecador le sirve al enemigo, la historia de la iglesia sería otra en este tiempo. La historia de la iglesia sería otra, porque cuando estábamos esclavos del pecado, no importaba el día, no importaba la hora, no importaba la circunstancia, siempre había disposición de hacer lo malo. Y cuando no había disposición, lo terminábamos haciendo porque éramos esclavos del pecado. Y no había queja, no había, hermano, ningún bochinche, pero cuando estamos en el Señor, muchas veces por cosas pequeñas uno levanta una batalla, un bochinche, una guerra y se queja de una cosa, se queja de otra. Mi hermano, si tenemos algo preciado que no merecíamos, que es la salvación. Pero esa es la realidad y por eso Pablo le escribe y hacía referencia precisamente a eso, porque a los romanos en el capítulo 6, verso 14 hasta el 23, Pablo les dice, ustedes presentaban sus miembros al pecado y lo hacían con todo y servían con todo, pero ahora en el Señor, si el vehículo, si la guagua no pasa por mi casa, yo no voy al culto. Si ahí no tienen todas las condiciones del clima, de esto, de aquello, yo no voy al culto. Pero mientras estábamos en el pecado, mientras éramos esclavos del pecado, mi hermano, óigame, si nosotros no éramos materia dispuesta para lo malo. Y me estoy acordando ahora como cuando Jonás dice de que Dios le habla para que se vaya a predicar a Nínive. Jonás se levanta temprano, pero no para irse para Nínive, se fue para Tarsis. Y cuando bajó a Jope, ¿sabe qué hizo Jonás? Pagó su pasaje y se fue para Tarsis. Porque cuando la gente quiere irse en contra de la voluntad de Dios, ahí hay dinero, ahí hay facilidades, ahí la gente busca cómo resolverlo. Pero cuando se trata de servir al Señor, uno pone cualquier excusa. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos decir que el pecado no me domina más? Hermano, si la carne, que es el mismo pecado, representa el pecado en nosotros y que mientras estemos vestidos de este cuerpo mortal, vamos a tener esa lucha constante todos los días, porque la carne busca para abajo, pero el espíritu busca para arriba.
¿Cómo nosotros podemos decir que el pecado no me domina más si la carne nos hace que nosotros nos quedemos en casa? Imagínense qué terrible. La gente para ir a cualquier cosa de distracción, de esto, de aquello, la gente no anda viendo que está haciendo frío, que está haciendo calor, que está haciendo aquí, que está haciendo allá. No, la gente se va. Pero a veces nosotros para servir en la obra del Señor ponemos tantos pretextos que tristemente, hermanos, eso nos lleva al fracaso. Y qué bueno que hay muchos jóvenes ahí que puedan aprender esto desde temprana edad, en su juventud, puedan aprender que al Señor se le da todo. Al Señor se le sirve con todo el corazón. Porque cuando usted como creyente tiene esos principios en su vida cristiana, usted va a ser alguien que no es que no va a enfrentar dificultades. Claro que va a enfrentar como todo creyente, pero es alguien que va a ejercer y va hermano, va a crear una conducta de creyente firme y sólido en el evangelio, que en este tiempo cuesta encontrar. Y por eso Pablo le dice, volviendo a Timoteo, 2 Timoteo 1:7, por eso le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y mire que va empezando la carta. La segunda carta, si usted no lo sabía, esa segunda carta es la última que Pablo escribió. Es la última. Y en esa segunda carta, en el capítulo 1, o sea, es decir, empezando la carta, que yo creo que si con la primera Timoteo hubiera tenido, no le hubiera escrito la segunda, pero seguramente en la primera no fue suficiente. Y en la segunda, Pablo comienza diciéndole, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Quizás le habían llegado rumores a Pablo que Timoteo estaba desanimado. Pastor, ¿es pecado desanimarse? No es pecado. Cualquiera se puede desanimar. ¿Sabe dónde se convierte en un problema serio para el creyente? Cuando usted permite que el desánimo cobre fuerza. Cuando a usted se le olvida que hay un fuego en usted que ahora está apagado, que ahora quizás no se ha apagado, todavía tira humo, pero que está a punto de apagarse, y lo que tiene que hacer en lugar de esperar que se apague es avivar ese fuego. Y como yo sé que todavía ese fuego está todavía, aunque quizás hay unas poquitas brasas, que todavía hay humo, es cuando todavía tengo el deseo de orar. Estoy desanimado, pero todavía tengo el deseo de orar, todavía me dan deseo de ir al culto, todavía siento el deseo de buscar al Señor. Es el momento para no dejar que esa llama se apague. Porque va a llegar el momento cuando ya no va a haber deseo de orar. Guárdenos el Señor. Guárdenos el Señor a todos los que estamos aquí y a los que van a ver este video. Pero puede ser como mucha gente afuera hay, que ya perdieron el deseo de orar, ya perdieron el deseo de ir a la iglesia, ya no sienten reprensión alguna. Por eso es que usted ve a la gente haciendo cosas peores que las que hacía antes de conocer al Señor. ¿Sabe por qué? No solo porque hay 7 más, no, sino porque además de eso, perdieron el temor. Ya dejaron de sentir la reprensión, porque yo conozco gente que aunque quizás estén fuera de una iglesia, pero todavía sienten reprensión. Porque hay una llamita todavía ahí que no se ha terminado de apagar. Están en el mundo, pero saben y dicen, yo no me siento bien aquí, esta no es mi vida, esto no me llena. Yo extraño aquellos cultos donde lloraba en la presencia del Señor, donde sentía a Dios en mi vida. Esa es mi vida, eso es lo que yo anhelo. Y quiero regresar un día, quiero volver. Gloria a Dios por eso. Pero le digo, esa persona no debería tardar en regresar. Porque puede llegar el momento cuando ya no sienta más ese toque. Pero Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatarán. Para decirle que no al pecado hay que ser valiente. Para rechazar las ofertas del enemigo hay que ser valiente. Y hay que tener bien definido cuál es el espíritu que hemos recibido. Porque el pecado no, hermano, me dominará más. Ahora, ¿cómo no me va a dominar?
Teniendo estas tres cosas, primero, el espíritu de poder. Una iglesia, un joven lleno de poder, de unción, de autoridad. Es ese joven que tiene las capacidades no humanas, ni por facultades humanas, sino por el espíritu que recibió en él. Tiene el poder y la autoridad, no solo para echar fuera demonios, no solo para poner manos sobre enfermos y que sean sanados, no solo para que las cadenas de esclavitud sean rotas, sino para que además de eso tenga también la autoridad para decirle que no al pecado. Porque en aquel momento, como dijo Jesús, llegarán muchos diciendo, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Pero es que nadie se va a salvar por echar fuera demonios. En tu nombre sana enfermo. Pero es que nadie se va a salvar por sanar enfermo. Ahora, ¿dónde radica la bendición del creyente? Que tenga el poder, porque le está hablando de ese poder a Timoteo, Pablo. El poder de hacer lo correcto, el poder de resistir contra todas las acechanzas del enemigo. Y perdone que me meta en este tema, pero a veces nosotros tenemos un concepto tan equivocado del poder. A veces nosotros pensamos que el poder es el grito, el salto, el correr, las lenguas y esto y el sacudirse, que es parte de. Y no tengo nada en contra de eso. Yo soy pentecostal. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces pensamos que el poder se define por eso cuando no es así. El poder se define porque el creyente tiene la capacidad, la autoridad de hacer lo correcto cuando llegue el momento de la prueba. Ahí es donde se ve que tan creyente es usted y soy yo. Cuando viene la oferta del enemigo. Porque nosotros, y sobre todo le pasa a la juventud algunas veces, porque el joven se confunde cuando sabe de un predicador que echaba fuego por la boca y que hacía esto, que hacía aquello y que la gente se convertía y que los enfermos eran sanados y que los paralíticos se levantaban y de repente lo ve que cayó de la gracia. Y uno dice, pero es que yo no entiendo. Bueno, es sencillo. Había todas estas manifestaciones, estaba todo esto, pero el poder del que Pablo le habla a Timoteo no lo tenía. ¿De qué? De hacer lo correcto. Porque Timoteo, como cada uno de nosotros, seremos tentados. La diferencia es que en aquellos tiempos era una persecución física la que tenía la iglesia. Y seguramente Timoteo estaba siendo tentado para abandonar el ministerio. Estaba siendo persuadido por mentes negativas diciéndole que él estaba muy joven. Seguramente estaba teniendo problemas, ¿verdad? En su interior había una lucha dentro de él, de que él se sentía que en algún momento iba a tirar la toalla, no iba a continuar más. Pero a tiempo llega este mensaje de Pablo, esta carta de Pablo. Le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En otras palabras, le está diciendo, aquí no se puede retroceder. Aquí no vamos a retroceder. Vamos a pasar dificultades. Sí, seguramente. Vamos a pasar adversidades, seguramente. Tendremos aflicciones, seguramente, pero no nos vamos a rendir. Vamos a seguir adelante porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Como decía, una iglesia que no tiene poder, un joven que no tiene el poder, la autoridad, fácilmente es seducido por las tentaciones del enemigo que a diario se presentan. Cuando yo me convertí, yo tenía 16 años. Yo voy a cumplir en este año 45. Comencé a pastorear la primera iglesia a los 19 años. Y yo soy consciente, y lo digo para la gloria del Señor, soy consciente de todas las luchas que los jóvenes tienen en este camino. Y en aquellos años que había todavía menos consideración para los jóvenes, no era fácil. Pero si algo yo aprendí y me sirvió de una manera que no se imagina, es que más allá de las emociones, más allá de cualquier otra cosa, me he interesado siempre en conocer las Sagradas Escrituras.
Porque cuando usted conoce la escritura, usted se da cuenta que el evangelio es más que una emoción. Y cuando Pablo le exhorta eso a Timoteo, es porque va a llegar el momento cuando las emociones te van a abandonar. Va a llegar el momento cuando no vas a tener emocionalmente la misma disposición. ¿Y qué vamos a hacer cuando no tengamos emocionalmente la misma disposición? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? No podemos basar nuestra fe ni nuestro servicio en la obra de Dios basándonos en nuestras emociones, las cuales, hermano, hoy están arriba, pero mañana pueden estar abajo y mañana pueden estar más abajo. Yo le voy a decir algo y perdone que haga un paréntesis acá. Perdone que haga un paréntesis. Yo tuve un accidente hace apenas un mes, cuando yo vine de Estados Unidos, en El Salvador. En una motocicleta yo tuve un accidente y me partí la pierna. Tibia y peroné se me rompieron hace un mes. Y en aquel momento, gracias a Dios, no perdí el conocimiento, quedé tirado ahí y fue poco tiempo porque rápidamente me dieron los primeros auxilios. Y fue una lesión grave, el hueso se me expuso, se me salió el hueso de la pierna, fue una lesión bastante fuerte. Pero en medio de todo eso, yo puedo decirles para la gloria del Señor que en ningún momento yo he dudado y estoy en un proceso ahora de recuperación. No sé cuántos meses o tiempo me pueda tomar, pero gracias al Señor puedo decirle que he visto la mano de Dios y la he visto desde el primer momento. Y cuando digo que he visto la mano de Dios, no lo digo porque ahora me estoy recuperando favorablemente. No. Cuando en el momento, todavía, cuando no había recibido la atención, me dieron la noticia que iba a perder el pie. Y en ese momento me llama un amigo y me dice, mira, la situación no está fácil, escuché esto y aquello. Y yo le dije, mira, pastor, porque era un amigo pastor, yo le dije, no se preocupe. Yo sé que Dios tiene el control. Y si acaso así fuera, el Señor me dio dos. Todavía me queda uno. Porque mi hermano, gracias a Dios no ha sido así. Me estoy recuperando favorablemente. Pero a veces uno piensa y uno basa su fe en que si las cosas me salen favorablemente es que Dios está conmigo. No, Dios está contigo aunque el barco se esté hundiendo. Dios está contigo aunque las cosas salgan mal, porque todo obra para bien a los que aman a Dios. ¿Hace cuánto cree usted que yo no me tomaba unas vacaciones? Nunca. Ahora es que estoy de vacaciones. Yo tenía viaje para Europa el 15 de este mes y en la primera semana de abril yo tenía viaje para África porque me toca supervisar como supervisor regional Europa y África y eso está en pausa, tiene que esperar. Porque debo de entender que Dios sabe cómo hace todo, cómo hace las cosas. Ahora, ahí es donde usted necesita el poder, la autoridad, porque hermano, si en los momentos de bonanza, cuando todo está bien, todo el mundo da gloria a Dios y aleluya. Pero cuando las cosas van mal, cuando vienen las malas noticias, por eso Job pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Tenía poder? Claro que tenía poder Job. Porque mi hermano, eso le va a ayudar a usted a no dudar de su fe, ni de cuál es el Dios que está con usted. ¿Por qué podía dudar Timoteo? Pues porque veía quizás personas mayores que él en la fe retroceder en el camino. Y eso podía poner en algún momento duda en su corazón, pero le dice Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y cuando le dice Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, significa que los cobardes pasaba dos cosas, o no habían recibido el espíritu de verdad, o lo habían perdido. Habían perdido la gracia, habían perdido la cobertura, le habían devuelto, como dije hace un momento, le habían devuelto la autoridad al enemigo para que tomara control de su vida y de sus emociones y por eso se habían rendido. Pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y también de amor. ¿Sabe por qué, hermanos? Usted entiende que no puede ser dominado más por el pecado, porque usted se debe de comenzar a amar a sí mismo.
Ninguno que se esclavice en el pecado tiene amor propio. Porque el pecado, entre tantas cosas y entre tantas consecuencias, que la peor de ellas es la consecuencia espiritual de llevarnos a la condenación, de separarnos de Dios, el pecado. Pero entre tantas esas otras cosas es que el pecado destruye nuestra vida, no solamente espiritualmente, sino que físicamente. Y solamente alguien que no tenga amor a sí mismo puede esclavizarse o dejarse gobernar por el pecado. Pero además de esto, esto es más complejo que otra cosa, porque cuando hablamos de amor, hablamos del atributo o del fruto del Espíritu Santo mucho más grande que el resto. ¿Por qué? Porque los dones, las lenguas van a acabar, como lo decíamos hace un momento, eso va a cesar, pero dice la palabra del Señor que el amor prevalecerá para siempre. Veámoslo de otro punto de vista, de otro ángulo. ¿Qué tanto nosotros amamos a Dios? Porque si de verdad nosotros le amamos, como Jesús le dijo a los fariseos en algún momento, si ustedes de verdad fueran hijos de Abraham, que es lo mismo que decir hijos de Dios, porque pues el padre de la fe es Abraham, y los que decían ser hijos de Abraham es porque estaban bajo la cobertura de Dios, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Si de verdad fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras que Abraham hizo. Si de verdad nosotros amamos a Dios, pues vamos a obedecer a su palabra, vamos a obedecer a sus mandamientos, vamos a seguir las directrices del Señor, vamos a someternos a Él, vamos a morir a nuestras voluntades e intenciones para comenzar a caminar con Él. Alguien que tenga poder y que tenga espíritu de amor, así como se lo estoy planteando en esta noche, créame, el pecado no domina más la vida de esa persona. Pero por último, no me quiero extender mucho, por último, también dijo Pablo que teníamos espíritu de dominio propio. No se trata de ampararse o de justificarse en que la carne es débil. Muchos no se amparan ahí, se justifican ahí, pero déjeme decirle que aunque la carne es débil, el espíritu que hay en nosotros es fuerte, lo suficiente para que haya dominio propio. Si usted busca el origen de la palabra dominio propio, va a encontrar que tiene mucho que ver con los frutos del espíritu, principalmente en el original griego con la templanza. Dominio propio. No es posible que la carne pueda gobernar nuestra vida. Dominio propio, hablamos tener la capacidad de controlar nuestras emociones. Ese espíritu que está en nosotros. Pues no estamos hablando de Timoteo, que era un joven pastor que tenía emociones como los jóvenes de este tiempo. Recuerde que Elías era hombre sujeto también a pasiones semejantes a las nuestras, pero Elías fue este hombre profeta terrible de Dios que oró para que no lloviera 3 años y medio y no llovió. Después oró para que volviera la lluvia y llovió de nuevo. Pero era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y Timoteo sin duda era un joven sujeto a pasiones semejantes a la de cada uno de ustedes. Pero ¿sabe qué? Había un espíritu en él que le daba dominio propio. ¿Por qué? Porque era un hombre era un joven que había alimentado más a su espíritu que a su carne. En conclusión, puedo decirle que depende de lo que nosotros más alimentemos, eso gobernará nuestra vida. Si nosotros, como ampliamente, y se la recomiendo la carta de Pablo a los Romanos, si nosotros, hermanos, le damos más alimento, más facultades y más territorio a la carne, pues la carne nos va a gobernar. Ella va a controlar nuestra vida, va a controlar nuestras emociones. Curiosamente, cuando llegue la hora del culto, usted va a sentir un dolor de cabeza y va a decir, ay, no, tengo dolor de cabeza otra vez. Yo creo que esto es no sé, algo ya crónico que me está pegando. No, quizás no sea ni crónico. A lo mejor sea un espíritu perverso que siempre le ataca en el preciso momento cuando llega la hora de irse para la iglesia.
Pero como hemos alimentado más a la carne, terminamos obedeciendo a la carne. Porque aunque usted esté en el espíritu, y ya voy a terminar, solo déme unos 5 minutos más, porque aunque usted esté en el espíritu, no se descarta la posibilidad que la carne va a llegar a tocarle la puerta. Va a llegar a tocarle, va a llegar la tentación, van a llegar las ofertas del enemigo. Porque tiene espíritu de poder, porque tiene espíritu de amor, pero además de eso, tiene dominio propio. Que eso viene en el espíritu que usted ha recibido y que yo recibí. Dominio propio. La iglesia del Señor, los hombres de aquellos días de la iglesia primitiva tuvieron dominio propio. Tuvieron las capacidades que, quiero dejar bien claro eso, no fueron capacidades humanas, no fue resultado de virtudes humanas ni personales, fue el resultado del espíritu que habían recibido, que en los momentos de mayor presión, ellos se mantuvieron firmes. Hubo dominio propio en ellos para hacer lo correcto. Así que en esta noche yo quiero invitarle a que hagamos una oración y en esa comunión de la oración yo quiero también saber si hay jóvenes entre nosotros, si hay personas entre nosotros que necesite alguna oración. Si quiere hacerlo de manera privada, déjeme poner acá mi número. Si quiere hacerlo de manera privada, para que me pueda escribir. Déjeme ver aquí. Voy a escribir mi número acá. Para que me pueda escribir en privado si desea hacerlo de esa manera. Y poder, ya está ahí en el chat, para poder orar por usted, si usted lo quiere hacer de esa manera. Y principalmente si hay personas que necesitan reconciliarse con el Señor, no deje pasar esta oportunidad. Si hubiera alguien entre nosotros, pero vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre y soberano Dios, en esta noche, muchas gracias por este momento, por este tiempo, Señor, especial que tú nos has concedido de hablar de tu palabra, que tú me has concedido predicar el evangelio, el mensaje que tú has enviado, Señor, para esta noche. Te pido en el nombre de Jesús que toque los corazones, las vidas, que fortalezcas a aquellos que están pasando ahora mismo por situaciones de dificultad, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesús, que derrame sobre cada uno de ellos tu bendición. Dale nueva fuerza, Señor amado. En el nombre de Jesús, que tu gracia y misericordia pueda, Señor, sobre ellos obrar de manera, Señor, que reciban esas fuerzas que están necesitando para salir adelante, Señor. Tú no nos has dado espíritu de cobardía, Padre. Quizás haya personas que se han sentido debilitados en estos últimos días, que han sentido el deseo de renunciar, de volver atrás, de retroceder. Señor amado, en esta noche tú nos has hablado que no tenemos espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos en esta hora, Padre amado. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oramos, Señor eterno, para que tú puedas obrar, Señor. Mira, Señor amado, estos jóvenes que necesitan fuerza espiritual, que necesitan, Señor amado, una fortaleza, Padre, en sus vidas para seguir resistiendo los ataques del enemigo, Señor, que seguramente se ha levantado en contra de ellos. Te pido en el nombre de Jesús que ayudes a cada uno de estos jóvenes, Señor. Yo sé que con un propósito grande tú les has llamado, Padre amado, en el nombre de Jesús, que ellos puedan, Señor, ser esos instrumentos, Padre eterno, que tú has llamado, Señor, has capacitado, has preparado, Padre. Seguramente están siendo formados ahora mismo, Señor. Están siendo moldeados, Padre. Algunos de ellos están siendo instruidos, capacitados, Padre, que quizás están en el desierto ahora mismo, Señor amado,
siendo formados, siendo instruidos, Padre eterno, porque llegará el momento cuando tú les mandarás a buscar, Señor, cuando los mandarás a llamar para darles una comisión especial, Señor, un trabajo en particular, el cual tú vas, Señor, a enviar a hacer alguno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, yo te lo pido en esta noche, Señor, que ese hombre y esa mujer, esa joven, Padre, ese jovencito se mantenga firme, Señor amado, que se mantenga, Señor amado, en el pie de la bandera, al pie de la bandera, Señor, en esta lucha espiritual, Padre eterno, diciéndole al enemigo que no tiene arte ni suerte sobre su vida, diciéndole al pecado que no le dominará más. En el nombre de Jesús, Señor. Quizá por algún tiempo fuimos esclavos del pecado, Señor amado, pero ahora somos esclavos suyos, Señor, y le servimos con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, porque todavía estamos en deuda, Señor. Debemos de servirte, Señor amado, así como el mundo le sirve al pecado, con tanta entrega, con tanto ímpetu, Señor. Ayúdanos, Padre, para tener esa valentía, esa autoridad, esa voluntad, amado Dios, en este camino de poder servirte. No importa lo que esto represente, no importa el sacrificio físico, no importa el sacrificio económico que haya que hacer, no importa, Padre, el precio que haya que pagar. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y poder servirte. Oramos, Señor amado, por esta joven también, Mayra, Señor. Mira, Padre eterno, necesita, Señor amado, de tu presencia, Padre. Reprendemos toda ansiedad, toda, Señor amado, obra del enemigo que esté atacando, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Señor, quizás sea algo con la que algunos de estos jóvenes se puedan identificar, Padre. Aquellas luchas internas que solamente ellos conocen, Señor, que han estado batallando estos últimos días, Padre eterno. Te pido que a cada uno de ellos pueda darle autoridad, que pueda darle, Señor amado, fuerza, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que cuando ya el ayuno, la oración siente, Padre, que ha dejado de funcionar, Padre eterno, el enemigo quizás ha querido, Padre eterno, que hacerle creer, Padre eterno, amado Dios, a este joven o a esta jovencita que ya no funciona el ayuno, ya no funciona la oración. Pero esa es mentira, Señor, del enemigo, porque la oración sigue siendo eficaz. La oración sigue funcionando, el ayuno sigue funcionando, Padre. Solo que muchas veces es necesario esperar con paciencia tu auxilio, Señor. Es porque muchas veces la oración, Padre amado, todavía no ha recibido la respuesta porque estamos, Señor amado, en el proceso quizá donde tú nos quieres enseñar algo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que aunque tardare la respuesta, Señor, que aunque no veamos nada, Padre, ayúdanos a mantenernos firmes, Padre eterno. Te lo pido en el nombre de Jesús en esta hora, Padre. Toma intervención, Señor, inmediata, Señor, en el nombre de Jesús, y que no vuelva más toda fuerza de las tinieblas, Señor amado, todo dardo del maligno a atormentar, Señor, a perturbar ninguno de estos jóvenes. En el nombre de Jesús, yo te lo pido en esta noche, Padre eterno. Mira, Señor, por la vida de aquellos que se han apartado, Señor, de tu camino. Si hubiera entre nosotros alguien, Padre, que quiera hacer esta oración de fe para reconciliarse contigo, yo te pido en el nombre de Jesús que no les tomes en cuenta sus faltas, que les recibas, Señor, como una vez más como tu hijo, Señor amado. Si hay alguien que ahora mismo está haciendo esa oración de reconcilio, renovando votos contigo, Padre, yo quizás ni necesite saber quién es esa persona porque tú la conoces. Seguramente estás escuchando esa oración. Te pido en esta noche, Señor, que le des la fuerza, Padre, a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a esa jovencita, Padre, para que pueda permanecer firme. Señor amado, limpia, Señor, Señor amado, el templo, su corazón. Mora, habita en él, Señor. Saca todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Te pido en esta noche que de hoy en adelante tú seas el Señor de su vida, su amado Salvador. Y que toda autoridad, toda facultad que tenía todavía el enemigo sobre ellos o sobre él, Padre,
sea, Señor amado, cancelada en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, lo cual es más que suficiente para cancelar todo decreto o toda artimaña del enemigo. En el nombre de Jesús sea rota todo compromiso, sea roto todo compromiso, Señor, con las tinieblas, y no tiene más autoridad sobre nosotros, Señor, las tinieblas. En el nombre de Jesús, levanto un vallado alrededor de cada uno, Señor, de las vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Una muralla impenetrable, Padre, donde, Señor amado, no haya acceso de las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús. Y que todo aquello que tú permitas, Señor amado, que tenga acceso, que pase esa muralla, ese escudo, tengamos, Señor, la autoridad, la fuerza. Tú no pones carga que no podamos llevar, Señor, y que podamos salir victoriosos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta hora. Gracias, Señor amado. Muchas gracias. Amén y amén. Quiero nuevamente darle muchas gracias, agradecerle a nuestra hermana Cassandra Báez. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un honor estar con ustedes, y si el Señor nos permite, será hasta en una otra ocasión.